Ah, amigo mío, ven, hablemos un poco sobre este tema tan profundo. ¿Alguna vez te has sentido solo, al alejarte de una mujer, con una sensación de vacío que no puedes definir, como si te hubieran arrancado una parte de ti? No te han robado la cartera ni el tiempo, no. Lo que realmente faltaba era esa fuerza vital que hay en ti, ¿verdad? Es como si se hubiera creado una balanza invisible entre tu sonrisa sincera y su profundo silencio, y ella te hubiera pesado, y tú, sin que te dieras cuenta, se hubiera llevado un pedazo de tu alma. Luego te preguntas, ¿cómo es posible que su silencio lo hiciera tan fuerte? ¿Y por qué mis palabras, mis intentos por impresionarlo y complacerlo, me hicieron sentir tan débil? Mira, querido amigo, esto no es un juego de manipulación ni una artimaña barata. Se trata de una verdad mucho más antigua, que se remonta a los orígenes de la humanidad y que quizás sea un poco trágica. Es ese secreto que la mayoría de los hombres no logran comprender. Las mujeres no se miden por tus palabras, sino por el peso de tu presencia y la nobleza de tu porte. Y créeme, la madre naturaleza conocía este secreto mucho antes de que tú y yo abriéramos los ojos a este mundo. Ya ves, el mundo que nos rodea nos ha susurrado constantemente a los hombres. Esfuérzate más, habla más alto, vístete con tus mejores galas, gana más dinero, encuentra las palabras más acertadas. Pero nadie nos dijo que el poder más impresionante y conmovedor que un hombre puede tener se encuentra en realidad en su interior, en su capacidad para permanecer impasible ante cualquier turbulencia, en su habilidad para abrazar el silencio con la serenidad de un sabio. La madre naturaleza nunca creyó en calmar a los demás, especialmente a aquellos que se alimentan de la necesidad de ser vistos, oídos o aprobados. Porque, como sabes, un hombre que es dueño de su mundo interior no necesita explicarse, ya que toda explicación es, en esencia, una forma de disculparse. Y aquellos que se disculpan por existir están condenados a vivir a la sombra de aquellos que nunca sienten la necesidad de hacerlo. La mayoría de las personas creen que la superioridad comienza con las palabras, que quien habla con confianza es quien gana. Sin embargo, el sabio Nietzsche da un giro elegante a esta idea. Él dice que el verdadero dominio brota en ese punto silencioso, en el que el ser humano supera la necesidad de hablar, porque el lenguaje es, en muchos casos, el último refugio de la impotencia. Quien se apresura a convencer ya está un paso por detrás de quien observa en silencio. Como dijo ese gran pensador, la voz de la belleza habla suavemente, solo se infiltra sigilosamente en las almas más despiertas. Detente un momento y piensa, amigo mío, si la belleza no grita, ¿por qué alzas la voz? Si el verdadero poder se propaga en susurros, ¿por qué tanto ajetreo? ¿Crees que te fascina lo que dicen las mujeres? La verdad es un poco dolorosa, lo admito. Ella observa en silencio lo que tú ignoras, lo rápido que corres tras las cosas, cuánto de tu preciosa libertad sacrificas por un poco de admiración. Y todo esto se lee en el espejo de tu alma, sin que se pronuncie una sola palabra. Déjame contarte la profunda verdad que la naturaleza susurra sobre las mujeres, pero que muchos hombres aún no han sido capaces de asimilar. La naturaleza nunca ha considerado débiles a las mujeres. Al contrario, las ha aceptado como las estrategas más perfectas que ha creado. Fluidas, con una intuición poderosa y verdaderas maestras de la comunicación no verbal. Mientras que el hombre gobierna con estructuras, leyes y fuerza bruta, la mujer reina con su energía, la huella que deja y, a veces, con su ausencia. Por eso la mayoría de los hombres fracasan, porque intentan domar el océano con un martillo, y luego, cuando éste se calma, se sorprenden de que todo lo que han construido con tanto esfuerzo se haya desmoronado en un instante. ¿Quieres llegar al alma de una mujer? ¿Ir más allá? Entonces primero debes hacer crecer al niño que aún hay en ti, que busca ser amado y aceptado. Ese niño que se queda con el corazón en un puño cuando ella se aleja, que no puede soportar ni un momento de silencio, que se ahoga en mensajes cuando ella lo ignora,
que se enfurece cuando percibe una falta de respeto hacia él, que se mete en discusiones interminables para demostrar su valía. Ese niño es, para ella, como un cebo. Sin embargo, un hombre maduro, ese ser humano perfecto del que habla Nietzsche, no da explicaciones, no se queja ni persigue. Simplemente, no como castigo, sino por un principio inquebrantable, se retira en silencio. Y este retroceso, este silencio sereno, consciente y a menudo inexplicable, lo empuja mucho más profundamente que cualquier palabra, hacia el descubrimiento de su propio mundo interior, porque en ese momento no le queda ningún poder para descifrar los códigos de tu alma. Y las mujeres, créeme, no temen nada más que a un hombre que no pueden leer, que no pueden descifrar. Y ahí es donde cambia el rumbo del juego, amigo mío. No en tus palabras, sino en tu negativa a jugar el juego que ellas han creado. En el momento en que dejas de responder a sus provocaciones, a su silencio, a sus redes emocionales, algo indescriptible le sucede a ella, no a ti. Porque un hombre que no siente la necesidad de explicarse, se convierte en un espejo que ella no puede manipular ni jugar. La mayoría de las mujeres están acostumbradas a los hombres que bajan inmediatamente los brazos ante un retroceso emocional. Saben muy bien qué botones pulsar. Todo hombre que persigue, suplica o discute, no hace más que reforzar la ilusión de que el poder está en ella. Pero el hombre que ve más allá de todo eso, que observa impasible, que deja que la tensión se disipe en ese silencio abrasador, sin pestañear, se vuelve impenetrable. Y en esa impenetrabilidad adquiere un atractivo irresistible, no por esforzarse, sino precisamente por no esforzarse. Como dijo también la madre naturaleza, quien lucha contra los monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Esto incluye luchar por llamar la atención, esforzarse por dar explicaciones, luchar por el control. Cada vez que reaccionas, te conviertes en la debilidad de la que intentas huir, un esclavo necesitado de la aprobación externa. Sin embargo, el superhombre, ese ideal sublime de la naturaleza, no es una hoja que se deja llevar por el viento del mundo. Es quien da forma al mundo con su fuerza interior. Y para poder hacerlo, primero debe resistirse al dulce pero peligroso encanto del deseo de ser comprendido. Porque la obsesión por ser comprendido es el refugio de las almas débiles. ¿Esperas que él comprenda tu dolor, tu verdad, tu valor? Entonces ya has perdido. No necesitas que él te comprenda. Necesitas que él sienta hasta lo más profundo de su ser que no te importa en absoluto si te comprende o no. Esa es la esencia de una postura viril, de la soberanía interior. No es crueldad ni frialdad glacial, sino la inquietante y sabia serenidad de un hombre que no tiene nada que demostrar. Un hombre que ha tragado y digerido sus propias debilidades y al que no le queda nada que decir. Un hombre así, en medio de una frase, si así lo desea su alma, puede marcharse. Puede permanecer impasible incluso en sus silencios más profundos. Puede dejarse leer, ignorar, tocar, porque ya ha superado la necesidad de ser visto. No es un juego. Esto, como he dicho, no es manipulación, amigo mío. Es la liberación del alma. ¿Entiendes? Lo que hace que la mayoría de los hombres sean tan predecibles es ese deseo insaciable que hay en su interior, el deseo de corregir, de complacer, de salvar, de recuperar. Pero la naturaleza nos susurra que el deseo es, a menudo, la máscara más hábilmente oculta de la esclavitud. Y mientras desees su atención, su perdón, su admiración, no podrás ser su igual, sino solo un súbdito. El silencio no es solo una táctica, es el comienzo de una ruptura interior, de una purificación. Y esta ruptura es la disciplina más elevada de la voluntad. Piensa en la enorme fuerza que se necesita para seguir su partida sin decir una sola palabra, para escuchar las palabras más hirientes y permanecer impasible, para ser testigo de cómo se traspasan tus límites y no pestañear ni siquiera. Ese silencio no es una ausencia,
sino todo lo contrario. Es una presencia intensificada, convertida en un arma. Porque cuando callas, le obligas a escuchar todo. Sus inseguridades, los reflejos de su mente, sus miedos más profundos. Tú te conviertes en ese espejo cristalino, en ese vacío en el que él se ve con mayor claridad. Y esto es lo más impactante que puede experimentar una mujer, porque ella suele estar acostumbrada a ser el espejo, no a ver su propio reflejo en tu tranquilidad. Nietzsche no escribió para el hombre domesticado, el hombre común. Escribió para el hombre peligroso, el que traza su propio camino, el que no se estremece cuando se queda solo, el que no se esfuerza por explicar sus intenciones, el que no se disculpa por incomodar a los demás con su mera presencia. Y sí, esto también incluye a las mujeres. No se llega al alma de una mujer con palabras ingeniosas, sino como ese único hombre que ella no puede descifrar, con esa singularidad que no se adapta a su ritmo ni se deja llevar por los vaivenes de su estado de ánimo. La razón por la que el silencio la inquieta tanto es sencilla. Le niega ese poder de control que siempre ha tenido, el control sobre las emociones, el tiempo, la atención. Cada vez que te callas para calmarla, cada vez que intentas apaciguar su estado de ánimo tormentoso con la lógica, cada vez que permites que tu honor se doblegue un poco solo para evitar un conflicto, en realidad le estás enseñando algo. Le has enseñado cuánto temes perderlo, cuánto depende tu identidad de sus reacciones, hasta qué punto eres capaz de rebajarte en nombre de una supuesta paz. Y una vez que él ha aprendido esto, ya no es cuestión de si te pondrá a prueba, sino de hasta dónde llegará. Pero el silencio, ese silencio consciente, a veces cruel pero siempre principista, le susurra una verdad inesperada y perturbadora. Que no temes marcharte, que el caos no te afecta en absoluto, que tu paz interior no es negociable. Y en el momento en que se da cuenta de ello, algo primitivo y ancestral se mueve en su interior. Porque por primera vez se encuentra con un hombre que no gira en su órbita, un hombre que se comporta como si fuera un mundo que debe ocupar el lugar que le corresponde. Y ahí es donde comienza el verdadero poder, amigo mío. ¿Quieres ir más allá? Entonces deja que se consuma intentando romper tu inquebrantable serenidad. Deja que sabotee las conversaciones. Deja que insulte, que provoque, que intente todo tipo de juegos. Pero tú, no digas ni una sola palabra. No recompenses el caos con explicaciones. No respondas a la falta de respeto con justificaciones. Deja que se hunda lentamente en el vacío de tranquilidad que has creado al negarte a comprometerte. Y cuando el silencio se convierta en un peso insoportable para él, incluso cuando finalmente hable, no hables para dar explicaciones. Habla con una sola frase, con una sola verdad, con una sola decisión, y luego camina con calma. A esto, la madre naturaleza lo llamaría voluntad de poder. No se trata de controlar a los demás, sino de controlarte a ti mismo de una manera tan perfecta que nadie más pueda controlarte. Y entiende bien esto. Las mujeres no son tus enemigas, pero tampoco son ángeles inocentes. Son las mayores pruebas de tu alma. Te pondrán a prueba como nada más puede hacerlo. Y la mayoría de los hombres, por desgracia, se vuelven niños ante estas pruebas, emocionales, reactivos, en un estado de hambre constante. Pero el hombre que supera esta prueba es aquel que se da cuenta del juego, ve los patrones y se niega a jugar según sus reglas. Como dijo Nietzsche, el individuo siempre ha tenido que luchar para liberarse de la presión de la tribu. Y esa tribu no es solo la sociedad, sino las relaciones que esperan que te adaptes, te doblegues, te hagas pequeño. Al hombre moderno se le repite constantemente: sé amable, exprésate, comunícate sin cesar, incluso cuando se está desangrando por dentro. Sin embargo, el verdadero poder, la verdadera virtud, suele ser silenciosa, no porque sea débil, sino porque sabe que las palabras son a menudo una trampa. Cuanto más hablas, más te delatas. Cuanto más reaccionas,
más esclavo te conviertes de los demás. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, amigo mío? Significa que debes revisar todo lo que te han enseñado hasta ahora, como si tuvieras que volver a programarte. Debes abandonar el impulso de explicarte, de reparar los sentimientos de los demás, de ganar su aprobación. Y, en su lugar, debes ser tú esa montaña, tranquilo, silencioso, inquebrantable. Una existencia tan serena que inspire un respeto sobrecogedor. Una mirada tan fija que haga caer todas las máscaras. Un espíritu tan arraigado que ningún viento pueda moverlo de su sitio. Ahora, observa lo que sucederá cuando seas esa montaña. Al principio se resistirá. Te pondrá a prueba con más dureza. Te acusará de arrogancia, frialdad y distanciamiento emocional. Pero no son insultos, son confesiones, no lo olvides. Son la confesión de que sus armas habituales ya no funcionan. La confesión de que tu silencio se ha convertido en un espejo que ya no puede manipular. Y muy pronto empezará a hablar, no para provocarte, sino para entenderte. Porque el hombre que no necesita su atención es el único que le interesa. Y esto no es un juego, es la propia naturaleza. Cuando no es inquebrantable, impredecible y exigente, algo ancestral se despierta en ella. No es miedo ni admiración, es puro instinto. Porque en lo más profundo, una mujer sabe que está ante un hombre que no la persigue, que no se asusta, que no busca consuelo en su aprobación. Un hombre que la elige no por necesidad, sino por absoluta libertad. Y esta elección, cuando proviene del silencio, de la soberanía interior, de la superación de uno mismo, se convierte en la fuerza más seductora del mundo. No porque haya suplicado que lo acepten, sino porque no le importa en absoluto si lo aceptan o no. Este es el nivel al que la naturaleza quiere que lleguemos los hombres. Ese superhombre no es reactivo, no arde en deseos, no se refugia en la misericordia de la compasión de una mujer. No se yergue por encima de todo para dominar a los demás, sino porque ya se ha conquistado a sí mismo. Y cuando decide hablar, no es para demostrar nada, sino para proclamar una verdad. Habla cuando el silencio ha cumplido su función. Y cuando se marcha, no lo hace con ira, sino con una autoridad interior. Pero hay otra dolorosa realidad. La mayoría de los hombres nunca alcanzarán ese nivel. Seguirán reaccionando, persiguiendo, hablando, porque dependen de que los comprendan. Dependen de la dulce ilusión de que, si dicen lo correcto, ella verá su propio valor. Sin embargo, la única forma de que ella vea tu valor es que dejes de necesitar que ella lo vea. Quien no necesita nada, lo domina todo. Quien se marcha en el momento en que la mayoría suplica que se quede, se vuelve inolvidable. Nietzsche dice que la mayoría de las personas viven en un estado de sueño, atrapadas en la moralidad del rebaño, buscando seguridad en las multitudes y aprobación en la conformidad. Pero el hombre que despierta, que comienza a ver el fino velo de los nudos emocionales, las explicaciones desesperadas y los juegos de palabras, se separa del rebaño. Y cuando lo hace, ya no juega con las reglas de la comodidad, juega con las reglas de la verdad. Y la verdad, por su naturaleza, es silenciosa. ¿Quieres llegar al alma de cualquier mujer sin decir una sola palabra? Entonces sé el tipo de hombre que ya no necesita conquistarla. El hombre que no se ve invadido por una ola de pánico cuando ella se aleja, que no pierde el sueño por el silencio, porque ya ha hecho las paces con el profundo silencio que hay en su interior. Y ahí está la mágica paradoja. En el momento en que dejas de necesitarla, es cuando ella empieza a necesitarte. En el momento en que dejas libre el resultado, te conviertes en esa persona en la que ella no puede dejar de pensar. Porque en este mundo lleno de ruido, el hombre que habla con su silencio se convierte en un misterio que ella no puede descifrar. Pero no confundas este misterio con la manipulación. El silencio del que hablamos no es una máscara, es el estado más puro y desnudo de su alma.
No es una táctica para conseguir lo que quiere, es el resultado natural de lo que es. Entonces, ¿quién eres tú en realidad? No eres un actor que interpreta un papel en el escenario de sus emociones. Tampoco eres un esclavo de la aprobación ni un mendigo de amor. Si así lo decides, eres un poder. Y los poderes no suplican, no se apresuran, no se explican. Simplemente son. Eso es lo que la naturaleza intentaba despertar en ti, el poder oculto de tu voluntad. La divina necesidad de ser un hombre que actúa no para ser visto, sino porque así lo ha elegido. ¿Quieres ir más allá de su influencia? Entonces, primero supera tu dependencia de esa influencia dentro de ti. Si tu silencio está lleno de ansiedad, él lo sentirá. Si la distancia es solo una táctica, él verá más allá. Pero si tu silencio proviene de la paz interior, de la claridad, de esa inquebrantable autoestima que no se doblega para obtener aprobación, él también lo sentirá. Y eso cambiará el equilibrio de poder al instante. Porque ahora, por primera vez, se enfrentará a gestionar sus propios sentimientos, no los tuyos. Y ahí es donde se libra la verdadera batalla, amigo mío. No entre el hombre y la mujer, sino dentro de ti mismo. ¿Puedes mantener la calma mientras cada fibra de tu ser se revela? ¿Podrás mantener la calma mientras tu ego grita por ser reconocido? Podrás marcharte no como un movimiento para recuperarlo, sino como una decisión que afirma tu propio valor, con o sin él. Esto es la muerte de tu antiguo yo, el yo suplicante, necesitado, explicativo. El superhombre de Nietzsche no es solo una idea, es un renacimiento. Es la muerte del rebaño, la muerte de ese hombre dócil que suplica compasión para sobrevivir. La mayoría de los hombres creen que si son lo suficientemente buenos, lo suficientemente pacientes, lo suficientemente comprensivos, la ganarán. Pero Nietzsche sabía que no era así. Vio que la bondad es a menudo un disfraz de la debilidad, que la cortesía que nace del miedo es en realidad cobardía, y que la paciencia utilizada para evitar la pérdida no es más que una prolongación de la esclavitud. El superhombre no ama para ser recompensado, ama porque es parte de su naturaleza, y cuando se explota su naturaleza, se marcha, sin rencor, sin resentimiento, solo con la plena y clara conciencia de que no debe nada a nadie, y por eso, en realidad, lo tiene todo. Los hombres más ruidosos de la sala no son los más fuertes, amigo mío. En realidad, son los más miedosos, los que temen no ser oídos, los que temen ser olvidados, los que temen convertirse en un don nadie sin llamarla a ti la atención. Pero el hombre que puede sentarse en una sala en silencio, sin moverse, completamente ajeno a la necesidad de impresionar, ese es el hombre que todas las mujeres reconocen, y no por intentarlo, sino precisamente por no intentarlo. Y ahora llegamos al límite de todo, a la prueba final. Porque si todavía lo utilizas para que te vean, el silencio no es suficiente. Si todavía es un espectáculo, el poder no es real. Y si necesitas un espectador, el dominio no es auténtico. Por eso te pregunto, amigo mío, ¿puedes caminar por esta vida sin necesidad de demostrar que tienes razón? ¿Puedes amarlo sin necesidad de ser amado a cambio? ¿Puedes perderlo sin perderte a ti mismo? Esta es la última escalada, el viaje que la naturaleza nos ha dejado sin mapa, porque no se puede enseñar, solo se puede vivir. Es la revolución silenciosa de un hombre que ya no se mueve por el miedo, la lujuria, la soledad o la culpa. Es el hombre que ha quemado en su propio fuego cada parte de sí mismo que se inclinaba para llamar la atención. Es el hombre que ya no tiene hambre de ser elegido, porque ya se ha elegido a sí mismo. Y cuando ese hombre se encuentra frente a una mujer, ella no ve un juego, ve un enigma irresoluble que incluso en su ausencia persigue su alma. Este es el silencio que realmente lo trasciende, no por manipular, sino por transformar. Es el silencio del hombre que no tiene nada que ocultar, nada que perseguir, nada que temer.
El silencio del hombre que, pudiendo hablar, elige callar. El silencio del hombre que, pudiendo suplicar, prefiere sangrar. El silencio del hombre que, pudiendo reaccionar, prefiere observar con calma cómo el mundo se revela. Y ahí, justo ahí, es donde brota tu mayor poder. No en cómo hablas, sino en cómo mantienes esa línea interior, en cómo dejas que vaya y venga sin perder el centro, en cómo rechazas alimentarte, dar explicaciones o convertirte en un espectáculo. Ya no necesitas ser el más ruidoso. Basta con que seas el último bastión en pie. Y sin palabras, sin amenazas, sin gestos artificiales, es quien deja la huella más profunda. Porque nunca intentó impresionar. Simplemente existió, completo, fuerte y en silencio. A partir de este momento, protege tu silencio como si fuera un templo sagrado. Que sea un refugio donde viva tu honor y donde tu valor respire libremente. Y cuando intenten ponerte a prueba, déjales que lo intenten. Cuando intenten arrastrarte al caos, limítate a observar. Cuando intenten perturbar tu tranquilidad, desvía la mirada con una sonrisa sabia. No para castigarlos, sino para recordarles que ya no eres ese hombre que se rebelaba para ser amado, sino un nuevo tú, que ha elegido alejarse para ser libre.